El ingeniero Jorge Meseguer se encuentra en este espacio, el comentario de Cable ¿Qué Noticias. tal, ¿Cómo chava? está? Buenas noches, un saludo al auditorio. A ver, ayúdenos a entender a qué se refería el secretario de Desarrollo Sustentable con esto del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Estatal de Morelos, que se elaboró hace algunos años y que buscó Sí, regular la venta indiscriminada de tierras productivas. me tocó a mí, como secretario de gobierno, publicarlo, de Ujú. hecho, no se había querido hacer un plan estatal, un programa estatal, en el cual el territorio estuviera realmente ordenado. Ujú. Tú recordarás en pasados sexenios que en tierras de cultivo, por ejemplo, te vas al Valle de Yautepec, ¿no? Tierras de cultivo donde se daba una excelente caña, con unas tierras de riego, de repente aparece un fraccionamiento, ¿no? Es un crimen. O te vas a la ciudad, en Ayala, o en Ujú. Cuautla, o en Jojutla, Xochitepec. o aquí en Cuernavaca, Xochitepec, Temisco, zonas de alta productividad, pues sacrificadas por el negocio de inmobiliarios, sin ningún tipo de ordenamiento. Eso, esta administración lo detuvo, se hizo un plan, un programa para ordenar el territorio, y en este programa tú puedes construir vivienda donde debes de construir vivienda, Ujú. pero lo que tenga vocación agrícola será agrícola. Y algo importante que menciona el secretario Topilsin: más de la mitad del territorio de Morelos está decretado como área natural protegida. Tú 54%. dices, bueno, ¿cuál es ese territorio? Ujú. Es la parte norte, principalmente toda la sierra de Ajusco-Chichinautzin, toda Ujú. la parte boscosa del norte, y la parte sur, principalmente, que es la sierra de Huautla. Ujú. Nada más de la sierra de Huautla son más de 50,000 hectáreas. En medio tenemos la Sierra Montenegro, que es donde está la cementera, que es otra área natural protegida, y otras más como el Tezcal, que es un área que se rescató en esta Ujú. administración, liberando lo que estaban ya invadiendo. De por sí que la invadieron, se perdieron más de 150 hectáreas. Lo que queda, que son 240 y tantas hectáreas, se lograron rescatar y que no se sigan invadiendo, porque es la reserva donde se capta el agua. Entonces, todo ese territorio está decretado como área natural protegida. Ujú. Tienes territorio reservado para tierras de cultivo. Tenemos la mejor caña, o de las mejores cañas del país, Ujú. tanto en productividad como en grado de azúcar, Ujú. de edulcorante, o sea, de dulce, ¿no? Sí. El famoso CADER que se llama. Tenemos tierras que no pueden cambiar su vocación. Sería realmente perder nuestra esencia como Estado, y evidentemente toda la parte turística que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Ujú. Y también hay tierras que pueden destinarse para vivienda. En este año se van a hacer 10,000 viviendas, pero en lugares donde deben de estar las viviendas, no donde el desarrollador quiera, Ujú. sino donde el gobierno pueda realmente ordenar el territorio. ¿De qué se trata? Hay muchísimos predios que tiene el gobierno durante Ujú. muchos años, desde la época, no sé, 30, 40 años atrás, Ujú. que se ha hecho de tierras el gobierno, ya sea porque los desarrolladores tienen que dar una reserva Ujú. en un desarrollo, o ya sea porque la han adquirido, pero todos esos terrenos están regados. Para poder desincorporarlos se requería el permiso del Congreso. Era realmente complicado el tema. Hoy puedes hacerlo de una forma mucho más sencilla, puedes realmente ofrecer, si hay inversionistas y si son predios que tengan una vocación, si están, por ejemplo, en un parque industrial, si están en un lugar así, puedes consolidarlos, puedes realmente tener pues una gobernabilidad sobre la tierra, sobre el terreno, Ujú. sobre el territorio, que es muy importante. ¿Cuál es el papel del gobierno? Pues el papel del gobierno es regular el territorio, obviamente la población también, Ujú. pero el territorio es un tema que tiene que regular el gobierno. Entonces, en ese sentido, qué bueno que ahora se flexibilice y se quite esta barrera, que era una barrera que imposibilitaba o que hacía muy difícil que un terreno ¿qué pasaba con los terrenos del gobierno? Pues que eran invadidos, Ujú. que acaban siendo invadidos porque pues para poderlos incorporarlos era un problema, se abandonaban prácticamente, y resulta que al cabo de un tiempo pues se invadían, ¿no? Toda la vía del tren, por ejemplo, todas las vías del tren, muchas de ellas están invadidas, pues porque eran federales, se abandonaron y se Ujú. invadieron. Hoy son ya jurisdicción del gobierno estatal, por ejemplo, y hoy el gobierno estatal ya tiene sobre esas vías, bueno, en una de ellas se está construyendo una avenida ahorita, de los hospitales de Ujú. Zapata hacia Tlahuapan, hacia Jutepec, Sí. un par vial, una avenida, un eje metropolitano que se llama, donde va a conectar hospitales con Jutepec de manera directa, y es por donde estaban las vías, ¿no? Ujú. Y aún así hay una zona grande de invasiones. Entonces, ordenar esto me parece que es importante. De otra manera es condenar
la poca reserva o mucha que se tiene regada en el estado a que se pierda. Tienes que realmente tener este instrumento. Dicen que los incendios forestales fueron provocados por el gobierno para empezar a notificar en esta zona. Bueno, desgraciadamente los incendios son provocados por las quemas forestales, por las quemas agrícolas, perdón, quemas agrícolas que se salen de control. Es lamentable que suceda esto, que salgan de control, casi en la mayoría de los casos son provocados, quizás no intencionalmente, algunos de manera, yo diría, accidental, se les pasa la mano, ¿verdad? Se les va de control. Y ese es el motivo de los incendios. Toda la parte norte donde están los incendios es una parte de la Reserva Ecológica Chichinautzin, donde está protegida y donde obviamente se debe de cuidar mucho la regulación. También es un tema de carácter federal, también es un tema que tiene que intervenir la propia autoridad federal en todo el cuidado de los bosques. Hasta donde usted tiene conocimiento, ¿hay propiedades dentro de las zonas boscosas? ¿Propiedades del gobierno del estado? De gobierno del estado no tengo conocimiento, pero sin embargo sí, evidentemente hay un desarrollo y un impacto urbano en las zonas boscosas. Todo el norte del estado, bueno, Huitzilac, por ejemplo, es una zona que está creciendo. Sí. Los fraccionamientos de Huitzilac, Coajomulco, son zonas que crece la población, pero el problema no es que crezcan, es que crezcan con una visión sustentable. Es decir, que crezcan conviviendo con el bosque, no acabándose el bosque. Ese es el tema. Cómo poder aprovechar el bosque para que se desarrollen. No se trata de que no tengan fuentes de empleo, por supuesto que no. Se trata de que el propio bosque sea un generador de empleo, conservando el bosque. De eso se trata, porque es una zona ambiental que recarga el agua que bebemos en Cuernavaca, que usamos en Morelos y también en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Es una reserva, la del Chichinautzin, yo diría más importante que la sonda de Campeche del petróleo. Te lo digo así como importancia estratégica para el país. Esta sierra nos da agua, pues quizás a 30 o 40 millones de mexicanos. O sea, ese es el tema. Que si eso se deteriora, imagínate, si no hay captación, si no se infiltra el agua, que luego aparecen los manantiales de Morelos y que obviamente también se va al DF, en la recarga del acuífero del propio, no digo DF, Ciudad de México, no me acostumbro, ¿verdad? La Ciudad de México, esto evidentemente es un problema muy serio. Entonces es una sierra, es toda esta parte del norte del estado, que es estratégica para el país, igual del lado de Puebla, la zona del Popo, igual del lado de Toluca, la zona que colindamos con el Estado de México, toda esta zona poniente, ¿no? Son reservas realmente que tienen una gran importancia ambiental por el servicio ambiental que los da en oxígeno y en agua, principalmente. De hecho, frenaron el proyecto del libramiento norponiente, recuerdo, ¿verdad? Así es, justamente por eso, porque impactaba la reserva. Y también en la carretera que iba de Fierro del Toro, en la parte de la frontera de la Ciudad de México con Morelos, que comunicaba con el Estado de México. Es un proyecto que pasaba por la zona núcleo de la reserva. La zona núcleo es la zona más protegida, donde más llueve, donde más se capta el agua, etcétera. E iba a ser un impacto negativo. Esa autopista también se detuvo, justamente por el gran impacto que tendría en la zona núcleo de la reserva, porque empiezan a abrir casas, ¿no? Empiezan a hacer asentamientos humanos irregulares, nadie los para, y bueno, tienes lo que ha pasado en la Ciudad de México también, que ha crecido la mancha urbana en la Ciudad de México hacia la Ajusco, y hoy tienes realmente, la Ciudad de México llega pues prácticamente a los pies de la Ajusco, ¿no? Está interesante el tema. Es interesante, claro. Conocedor, el ingeniero Meseguer, él es actualmente el encargado del área de la movilidad y del transporte. No, pero me tocó estar como diputado, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y demás. Allá conozco bien el tema. 90, ¿verdad? El 2000, y conozco bien el tema y cómo Morelos es un estado pequeño, pero con una gran vocación de cuidar y de decretar estas áreas naturales protegidas aquí en este estado. Es muy importante esto, con una gran riqueza. La riqueza de las áreas naturales protegidas, como la Sierra de Huautla, en cuanto a biodiversidad, los biólogos se vuelven locos ahí, porque la biodiversidad es mucho mayor que incluso en la parte norte. Son unas zonas de gran riqueza, plantas medicinales, bueno, en fin, flora, fauna, que no tenemos en otros lados. A pesar de que en época de seca se ve, pues, árido, ¿no? Árido, sí. La biodiversidad es más grande que la parte norte, fíjate qué interesante. Toda la parte que colinda con Guerrero, ¿no? Entonces Morelos es un estado pequeño, pero que tiene todos los microclimas. Tenemos todo una, digamos, una muestra, ¿no? de lo que son los microclimas y lo que tenemos, la riqueza que tenemos en ese sentido.
Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Gracias, chavo. Que le vaya muy bien. ¿Eh? Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. El ingeniero Meseguer aquí con nosotros. Regresamos.